Listo. Entonces así, ¿vale? Entonces por acá pongamos entonces funciones, que es lo que empezamos. Y listo. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de esto. ¿Qué es eso de funciones, muchachos? Resulta y acontece que funciones puede ser que sea el tema más importante que tengan en matemáticas básicas, en cálculo y en todas las materias de aquí para adelante, ¿vale? Todas las materias que tengan que ver con matemáticas de aquí para adelante, los cimientos están en el tema de funciones. Por tanto, es importantísimo tener supremamente claro qué es eso de función. ¿Listo? ¿Qué es eso de función? Ahora bien, a nosotros en particular, pues en lo que hemos hecho, en lo que estamos viendo y en lo que vamos a hacer de pronto en algunos semestres, nos interesa sobre todo el concepto de funciones reales, ¿vale? Nos interesa sobre todo funciones reales. Pero bueno, uno debe aprender pues exactamente qué es el concepto de función, ¿no? Seguramente ustedes lo vieron, seguramente algunos lo saben, algunos lo recuerdan. Pues para definir función nosotros tenemos que tener dos conjuntos, ¿cierto? Entonces decimos sean A y B conjuntos, no vacíos, diferentes de vacío, ¿listo? Conjuntos no vacíos, ¿listo? No vacíos. Entonces, diremos que una función f entre A y B, bueno, una función f entre A y B es una relación tal que a todo elemento del conjunto A, todo elemento de A le corresponde un elemento de B, ¿vale? Eso es la definición general de función, lo más general que podemos dar la definición de función, ¿listo? Ahora la particularizamos, pues en los casos que hemos trabajado, pero la definición de función, pues es lo más general, sería así. No, tenemos dos conjuntos, A y B, ¿vale? Diferentes de vacío, y entonces una función f entre esos dos conjuntos es una relación que cumple una cierta propiedad, que dice que la propiedad que debe cumplir es que todo elemento de A está relacionado o le corresponde un elemento de B, ¿vale? Esa es la relación que se debe tener. Así que usualmente para entender el concepto de función, pues uno hace como una gráfica, ¿no? Uno puede tener dos conjuntos, pongamos por aquí A, bueno, aquí coloquémosle otro color por aquí. Aquí, por ejemplo, está el conjunto A, supongamos, y el conjunto B puede estar por acá, por ejemplo. El conjunto B puede estar por aquí. Y una relación, o mejor dicho, una función entre A y B, es una función f que va de A hacia B, ¿listo? Es una función f que va de A hacia B. Y nosotros pues podemos dar unos elementos, podemos suponer que el conjunto A tiene algunos elementos, el conjunto B tiene otros elementos, por ejemplo, y podemos establecer pues una relación que sea una función. Supongamos que el conjunto A tiene al número 1, a la letra A, al número 2, pongamos a la letra E, supongamos tiene una estrellita, supongamos que tiene una circunferencia, un triángulo, supongamos que tiene el número 3 y el número 5, ¿vale? El conjunto A puede tener cualquier tipo de elementos. Nunca nos dijeron pues que tenían que ser un tipo de elementos particulares de solamente letras, solamente números, ¿no? Puede tener cualquier tipo de elementos. Y pongamos ahora el conjunto B. Supongamos que tiene otros elementos, por ejemplo, el 3, 7, 9, triangulito. Pongamos que hay una circunferencia también, la estrellita también está acá, un signo de admiración, un signo de pregunta, por ejemplo, y establezcamos una relación entre los elementos de A y de B. Por ejemplo, que el número 1 de A está relacionado con el número 3, por ejemplo, que la letra A está relacionado con el número 9, el 2 también está relacionado con el número 9, por ejemplo, la E está relacionada con la circunferencia, la estrellita con la circunferencia,
la circunferencia con la estrellita, este con este, y estos dos con el signo de pregunta, ¿vale? Entonces, esto que ustedes están viendo en este momento, de hecho, muchachos, es una gráfica de una función según lo que hemos explicado. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A es de donde parte la función y vamos hacia el conjunto B. Esto es lo más general posible. Yo les decía, ahora la particularizamos, pero esto es lo más general posible, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el conjunto A, unos ciertos elementos, nunca nos dijeron que tienen que ser solo números, podemos colocar cualquier cosa, y en el conjunto B también cualquier cosa. Y lo que tenemos que hacer es una relación entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Y ahí establecimos una relación. Las lineecitas verdes que pusimos, pues son cómo están relacionados. El 1 está relacionado con el 3, la A con el 9, el 2 con el 9 y así sucesivamente pusimos las relaciones. Y para que sea función, ¿qué debe tenerse? ¿Qué debe satisfacerse? Lo que debe tenerse para que sea función es que todo elemento del conjunto A esté relacionado o le corresponda un elemento de B. Y es justamente lo que está pasando aquí. Si yo voy y me fijo en todos los elementos de A, pues bueno, resulta que todos esos elementos de A, pues están relacionados con algún elemento en B. ¿Listo? Todos están relacionados. Todos los elementos del conjunto A están relacionados. Así que pues de esa forma luciría una función en el sentido más general posible, ¿listo? Como dos conjuntos. De hecho, al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama codominio. Uno ya tiene que comenzar a utilizar algunos nombres aquí, pues eso se le llama dominio y al B se le llama codominio, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, también al conjunto A, al dominio, se le puede colocar así, DDF, que significa dominio de la función f, puesto que así se llamaba la función f, ¿cierto? Y al codominio le podemos colocar así como codf, por ejemplo, le colocan en algunas partes, ¿listo? Entonces, eso sería pues, digamos que dominio y codominio, ¿vale? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, señor, está claro. Listo, muy bien. Entonces, esa sería la situación, ¿no? Aún, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta parte, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta parte de las funciones, pues nos interesa sobre todo las funciones reales. ¿Cuáles son las funciones reales? Pues que el dominio es una parte de los números reales y el codominio también es una parte de los números reales, ¿vale? Eso serían las funciones de nuestro interés, las funciones que vamos a utilizar en matemáticas básicas, las que vamos a utilizar en cálculo diferencial, las que vamos a utilizar en cálculo integral. Entonces, nosotros estamos interesados en funciones reales. Entonces dijimos, las funciones reales son funciones cuyo dominio es una parte de los números reales, supongamos, pongámoslo así, y van y caen a los números reales otra vez. ¿Listo? Es decir, es una función que transforma números reales en números reales. Así pues, las funciones reales, pues nuestro conjunto A serán números reales y nuestro conjunto B también serán números reales. ¿Listo? Y esas son las funciones que nosotros más trabajamos, son las funciones que nosotros podemos establecer o podemos, digamos que, estar más tiempo trabajando con ellas, puesto que es nuestro interés, ya les dije, en matemáticas básicas, ya les dije, en cálculo diferencial, en cálculo integral, en cálculo multivariable, en álgebra lineal, bueno, en casi que todas las materias que tengan de aquí en adelante, el interés va a estar en las funciones reales. ¿Listo? Y bueno, cuando uno habla de funciones reales, lo típico, lo usual, lo normal, digamos, es uno dar una expresión así para la función, por ejemplo, f de x igual a, yo qué sé, x más 3 o 3x más 2, cualquier cosa así, ¿listo? Por ejemplo, 3x más 2, por ejemplo.
Eso sería un ejemplo típico de función real. ¿Listo? Por supuesto que hay que dar el dominio de la función, en este caso son todos los reales, pero entonces aquí me está diciendo que esta función f que estoy colocando aquí, pues lo que hace, lo que satisface, es que toma un número x arbitrario, ¿vale? En el dominio, y lo transforma en el número 3x más 2. Es decir, una función uno la puede ver como una especie de proceso. ¿Listo? Uno puede ver una función como una especie de fábrica, por ejemplo. Algo como así, como que una función es una fábrica, es una parte donde se le hace un proceso. ¿Y qué es lo que hace la función? Pues que viene, voy a colocar aquí proceso, que viene a esa fábrica pues, y entra un número X arbitrario, ¿listo? Ahí entra un número X arbitrario y bueno, viene la función y aquí adentro le desarrolla un proceso, ¿vale? Acá adentro la función le desarrolla un proceso y ¿qué es lo que sale pues de ahí? Lo que sale es pues lo que le hizo la función a ese valor X arbitrario. ¿Qué proceso le hizo? Pues en nuestro caso, lo multiplicó por 3 y le sumó 2. Ese fue el proceso que le hizo aquí, ¿cierto? Entonces, de tal manera que podemos colocar aquí como que proceso 3x más 2, algo así, no sé. Entonces, eso es lo que hace la función. Le hace un proceso a un número y sale pues convertido en otro número, ¿vale? Por ejemplo, si entrase el número 2, pongamos el número 2 o el número, bueno, sí, el número 2, entra al proceso y ¿qué es lo que le hace la función? Pues lo que le hace la función es tomar ese 2, bueno, multiplicarlo por 3 y sumarle 2. Entonces quedaría 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces, lo que sale de ahí es un 8, ¿vale? 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces, quedaría así. Entra ese proceso el número 2 y la función lo relaciona, o mejor dicho, le aplica el proceso y lo convierte en 8. ¿Listo? De tal manera que pues uno puede entender una función así, como un proceso que hay detrás. Y por supuesto que hay muchísimos procesos distintos, ¿no? Puede, por ejemplo, hacer el proceso de elevarlo al cuadrado más 3x más 2, por ejemplo, puede hacer otro proceso distinto al que ya vimos, ¿vale? Es otra función distinta y así. Bueno, de tal manera que, bueno, en eso nos concentramos nosotros, en funciones reales, en funciones que tienen como dominio los números reales o parte de los números reales y codominio de los números reales, que van de números hacia números. Y ya dijimos, nosotros podemos ver esas funciones así como una expresión matemática que involucra en este caso a la variable x y que bueno, la podemos entender, digamos, intuitivamente, no formalmente, no, intuitivamente, como una especie de fábrica, como una especie de proceso en donde entra un valor de X, ahí dentro de esa fábrica se le hace un proceso y bueno, lo que sale es que el proceso que se le hizo, ¿no? A ese valor de X arbitrario. Y entonces, bueno, en ese sentido, yo tengo muchos tipos de funciones que nosotros pues en algún momento tenemos que comenzar a identificar, ¿vale? Nosotros tenemos que comenzar a identificar muchos tipos de funciones y según lo que me dice el profe Ricardo, pues ustedes ya han visto algunos tipos de funciones pues particulares, entonces vamos a recordarlo, ¿listo? Vamos a recordarlo. Entonces, ¿qué tipos de funciones podemos conocer a esta altura? La función más fácil de todas es la función constante. La función constante es la más sencilla de todas, ¿listo? ¿Cuál es la función constante? Pues f de x igual a una cierta constante, pongámosle k, por ejemplo. F de x igual a k. Entonces, esa función constante, pues es muy sencilla de entender. Lo que sucede es que entra un valor de x, cualquier valor de x, a ese proceso, a esa fábrica, y la fábrica lo que hace es convertirlo en la misma constante k siempre, ¿vale?
entra ese proceso de aquí y ese proceso o esa fábrica lo que hace es convertirlo siempre en la misma constante K. Quiere decir, por ejemplo, que si entra el 2, pues lo que sale es la constante K. Si entra el 3, lo que sale es la constante K. Y así cualquier número que entre a esa fábrica o a ese proceso o a esa función, pues siempre va a salir el mismo número K. ¿Listo? De tal manera, pues, que si nosotros ya vamos a la parte matemática, pues podríamos decir que f, por ejemplo, evaluado en 2 nos da la constante K, f evaluado en 3 nos da la constante K, f evaluado en 5, por ejemplo, o en 4, nos da la constante K, y así cualquier valor, al evaluar nuestra función, nos da la constante K. Esa es la función más sencilla de todas, ¿listo? Y por supuesto que las funciones tienen una grafiquita. Nosotros ya hemos hecho algunas gráficas de funciones en lo que hemos trabajado. Ya nos ha tocado hacer algunas gráficas de funciones y pueden tenerlo en cuenta para el día del parcial, por ejemplo. Nosotros hemos utilizado bastante Desmos, que es como el graficador, digamos que, bueno, que es gratis y que es como muy intuitivo de usar, es el que hemos utilizado hasta el momento. Aquí nosotros colocamos la función en la izquierda y en la derecha entonces nos sale la gráfica de esa función, ¿vale? Por ejemplo, una función constante f de x, por ejemplo, igual a 2. Miren lo que genera de gráfica. Voy a colocarlo un poquito más aquí. Miren lo que genera de gráfica f de x igual a 2. Genera de gráfica una línea recta horizontal, ¿vale? ¿Qué pasa justamente por el eje Y? ¿Y qué pasa en Y igual a 2? Está cortando el eje Y en 2. ¿Listo? Por tanto, entonces, nosotros esas funciones reales las podemos graficar en un plano cartesiano. ¿Listo? Las podemos graficar en un plano cartesiano. Y como les decía, ya lo hemos hecho, de hecho, en algunas partes, en algunas ocasiones. Aquí tenemos un plano cartesiano. No se olviden que el eje X, este eje X, representa al dominio de la función. Ese eje X es donde va a estar el dominio de la función. Y el eje Y representa el codominio de la función, ¿vale? Aquí ustedes van a poder ver el codominio de la función. Y así pues, cuando ustedes hacen una gráfica de una función, lo que obtienen es una, digamos, curva aquí en el plano cartesiano. Por ejemplo, esa curva roja que dice ahí puede representar el dominio, bueno, puede representar la gráfica de una cierta función, ¿vale? Esa línea roja puede representar la gráfica de una cierta función, o puede ser así, por ejemplo, representa la gráfica de otra función, o así, por ejemplo, bueno, representa la gráfica de otra función. ¿Listo? En nuestro caso particular de nuestro primer ejemplo, nosotros vimos las funciones constantes. Entonces, las funciones constantes tienen como gráfica rectas horizontales. ¿Listo? Tienen como gráfica rectas horizontales. -1, -2, -3 en el eje Y y así. Entonces, una función constante, la gráfica va a ser una línea recta horizontal. Por ejemplo, esta que pasa por 2, por Y igual a 2. ¿Listo? Va a representar a la función f de x igual a 2, justamente como salió en Desmos, ¿cierto? Como la hicimos en Desmos, como estaba aquí. ¿Listo? Entonces, pues esa es como la función más sencilla de todas, ¿listo? El dominio son todos los reales, el codominio, bueno, el rango, porque hablamos sobre el rango, el codominio, pues estamos viéndolo en el eje Y, pero de tal manera que esta funcioncita constante, pues es la más sencilla de todas. Una función un poquito más complicada son las funciones lineales. Una función lineal es una función que sale o que se observa, pongámosle función lineal como subtítulo. Una función lineal es una función que tiene la siguiente forma, funciones lineales. Funciones lineales, ¿listo? Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, ya hemos trabajado un poquito sobre esto, pero una función lineal es una función que tiene la forma mx más b, ¿listo?
Esa es una función lineal por excelencia. Y nosotros habíamos comentado ya algunas cosas sobre esa función. Habíamos dicho incluso que M se denomina pendiente de la recta y B se denomina corte con el eje Y. Entonces, en esta función lineal, el M se denomina pendiente y el B se denomina corte con el eje Y. ¿Listo? De tal manera que ahí vamos identificando, pues, algunos componentes de la función lineal. Y ya habíamos comentado algunas cosas sobre ella. Habíamos dicho, por ejemplo, que la función lineal, pues, obviamente, por eso se llama así, cuando la llevamos a Desmos, pues lo que genera de gráfica es exactamente eso, una línea recta. Si yo pongo f de x igual a 3x menos 2, por ejemplo, genera esta línea recta que está aquí. Cuando yo voy y miro pues en Desmos, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces me va a generar esta línea recta. ¿Listo? Todas las funciones lineales generan una recta pues como gráfica. Por eso se llaman así. De tal manera que, por ejemplo, si me dicen a mí, por ejemplo, eh, si me dicen, por ejemplo, ahora sí vamos como a la parte práctica, si me dicen, por ejemplo, grafique la función f de x igual a menos 2x más 3, por ejemplo. Si me dicen grafique la función f de x igual a menos 2x más 3, por ejemplo, entonces yo, para graficar esa función y para graficar las funciones en general, lo que hago es una tabulación de puntos. ¿Listo? Para graficar esa funcioncita sencillita, lo que hago es una tabulación pequeñita de puntos. En este caso, yo sé que esa función me va a generar una línea recta en el plano cartesiano. Eso lo tengo claro, es una función lineal. Entonces me va a generar una línea recta en el plano cartesiano, ¿vale? Entonces me apoyo en eso. Y digo, bueno, si lo que va a generar esa función es una línea recta, bueno, pues yo sé que una recta está totalmente determinada por dos puntos. Significa que cuando es una línea recta, yo puedo tabular únicamente dos valores. Entonces, hago una tablita, aquí coloco x, aquí coloco f de x igual a menos 2x más 3, y hago una tablita con al menos dos punticos. Si hago una tablita con dos punticos, estoy ganado, porque entonces ya puedo hacer la gráfica de esa función. Vengo y armo mi tablita, mire esto un poquito, ahí. Y entonces doy unos valores de x y los valores de f de x los encuentro yo. Entonces, por ejemplo, doy unos valores de x cualquiera. Por ejemplo, doy el menos 1, por ejemplo, doy el 0 y por ejemplo, doy el 2, supongamos. Ahí di tres valores de x, ¿listo? Pero con 2 es suficiente. Para una línea recta, con 2 es más que suficiente. Entonces, di tres valores de x. Entonces, en la parte derecha yo calculo cuánto es la función evaluada en menos 1. Y yo sé que la función evaluada en menos 1, pues quedaría así. La función es menos 2x más 3, entonces al evaluar en menos 1 sería menos 2 por menos 1 más 3. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo, menos por menos más, 2 por 1, 2, más 3, 5. O sea que la función evaluada en menos 1 me da como resultado 5. Y eso me genera automáticamente un puntico en el plano cartesiano, el puntico menos 1,5. Ese puntico en el plano cartesiano es el que yo debo tener en cuenta. Por ejemplo, si evalúo en 0, pues lo mismo. Yo sé que la función evaluada en 0, ¿a qué es igual? Pues entonces sustituyo en f de x, x igual a 0. Sería así, menos 2 por x, pero x vale 0 más 3. Sería menos 2 por 0, 0 más 3, 3. ¿Listo? Y genero otro numerito que debe ir en el plano cartesiano. Otra parejita, otro punto que viene en el plano cartesiano, que es el punto 0,3. 0,3. Genero así otro puntito. Y bueno, así mismo evalúo la función ahora en 2.
Y miro cuánto es. Esto es menos 2 por 2 más 3. Menos 2 por 2 es menos 4 más 3 es menos 1. Quiere decir entonces que genero otro puntico en el plano cartesiano, el punto 2 en X y menos 1 en Y. Luego, pues, generé 3 punticos en el plano cartesiano que, por donde debe pasar la gráfica de esta recta. ¿Listo? Generé 3 punticos por donde debe pasar la gráfica de esa recta. Entonces, pues, simplemente los hago. Coloco mi planito cartesiano por aquí. ¿Listo? Coloco los numeritos ahora. Por aquí está el eje X, por aquí está el eje Y, por aquí está el punto 1, 2, 3, 4, por aquí está 1, 2, 3, 4, por aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listo? Y entonces grafico esos 3 punticos que me dieron ahí. El primero es el punto menos 1 en X, este es el eje X, este es el eje Y, menos 1 en X, 5 en Y. Entonces voy y lo busco. Menos 1 en X está aquí y voy hasta 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería. Este es el punto menos 1 en X y 5 en el eje Y. ¿Listo? Ese sería el punto menos 1,5. Entonces, sería el primer puntico que graficamos. El segundo punto es 0 en X y 3 en Y. 0 en X y 3 en Y. 0 en X está aquí y subo hasta 3 en Y, o sea que quedaría aquí. Ese es el segundo punto, 0 en X, 3 en Y. Y el tercer punto es 2 en X y menos 1 en Y. 2 en X y menos 1 en Y. 1 en X, 2 en X y menos 1 en Y. Este sería el punto 2 en X y menos 1 en Y. Entonces, se supone que mi recta debe pasar por estos 3 punticos, ¿listo? Aquí obviamente pues no nos va a dar exactico, puesto que lo graficamos pues ahí con la cuadrícula ayudado nomás de esto, pero bueno, vamos a tratar de trazar la recta que pase por estos 3 punticos. Pongámosla en otro color. Pongámosla en otro color, de pronto para que sea un poquito más. Ahí, ahí está. Entonces, una recta que pase por estos 3 punticos, pues debería lucir más o menos así, ¿cierto? Y por supuesto que, a ver, ¿qué pasa aquí? Y la voy a hacer otra vez. Aquí y aquí. ¿Listo? Y por supuesto que la recta puede ser incluso hasta más larguita, ¿no? Es infinitamente larga. Entonces, la puedo colocar aquí así. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la recta, pues, que me representa a esa función. Esto es f de x igual a menos 2x más 3. ¿Listo? Entonces, ahí ya vimos algo, ahí ya estudiamos algo, ya aprendimos cómo graficar una función, pues, sin tener un graficador, por supuesto, como Desmos, ¿no? Si nosotros colocamos menos 2x más 3 en Desmos, pues me debe generar la misma recta que acabamos de hacer, menos 2x más 3, ¿vale? Me debe generar la misma recta que acabamos de hacer. ¿Qué es esta recta que está aquí justamente? Entonces, por supuesto que la fácil es hacerla en Desmos, pero bueno, siempre hay que tener una idea de cómo se desarrolla, de cómo se hace esto formalmente, en caso pues de que no tengamos un graficador a la mano, sepamos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de las funciones, pues lo que tenemos que hacer es una tabulación de puntos para poderlas graficar. Tabulamos los punticos, sacamos entonces los puntos que deben ir en el plano cartesiano, los dibujamos y bueno, unimos esos puntos por medio de una curva, ¿listo? Entonces quedaría así. De tal manera que en cuanto a las rectas, nosotros podemos identificar una cosa de hecho, que cuando vimos lo de funciones lineales, nosotros dijimos que M se llamaba pendiente y B se llamaba concorde con el eje Y, ¿cierto? Entonces, simplemente para que recuerden lo siguiente.
Acuérdense que la pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. ¿Listo? A mayor pendiente, más inclinada debe estar la recta. Y el número B, esa constante, se llama así, ¿no? Corte con el eje Y, puesto que justamente nos representa en dónde corta la recta a este eje vertical que es el eje Y. Miren que en este caso, el corte con el eje Y es 3, y miren que justamente está pasando por el eje Y, lo atraviesa en Y igual a 3. O sea que ahí está, por eso se llama corte con el eje Y. ¿Listo? Y como les decía, la pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 2x menos 1, por ejemplo, pendiente 2 y corte con el eje Y menos 1, y yo pongo, por ejemplo, 3x menos 1, entonces me genera una recta que es más vertical, una recta que tiene más pendiente, que tiene más inclinación, ¿cierto? Que la recta azul anterior. Si yo pongo 4x menos 1, me genera esta recta roja, miren que tiene más pendiente que las rectas anteriores. Y así, a medida que yo vaya cambiando la pendiente, pues me genera rectas cada vez más y más, 5, cada vez más y más verticales, ¿cierto? Cada vez con mayor pendiente. 8x menos 1 ya me genera una recta pues bastante pendiente en esta recta azul. Incluso cuando la pendiente es negativa, bueno, y aquí observen que todo tiene corte en y igual a menos 1, ¿no? El corte con el eje Y es menos 1 en todas esas rectas y efectivamente, miren, aquí está, todas pasan por el punto y igual a menos 1, ¿vale? Entonces, eso con respecto al corte. Y ahora, pendiente negativa me genera entonces rectas que están inclinadas hacia la izquierda. Por ejemplo, esa de ahí, pendiente menos 2 y corte con el eje Y menos 1. Entonces me genera esa recta morada ahí. Pendiente menos 3 va a estar más inclinada y corte con el eje Y menos 1. Entonces genera la recta negra, ¿cierto? Pendiente menos 4 va a estar más inclinada y corte con el eje Y menos 1 y pues ahí está. Y menos 8x menos 1, pues genera una recta pues más inclinada todavía, ¿listo? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Pendiente positiva me genera rectas inclinadas hacia la derecha, pendiente negativa me genera rectas inclinadas hacia la izquierda. Pues algo así. Aquí está el corte, ¿cierto? Corte con el eje Y. Vamos a traerlo para acá para que sea un poquito mejor. Aquí X, aquí X, aquí Y, aquí Y. Entonces, pendiente positiva luciría así. Esto es Y igual a mx más b con m positivo, ¿cierto? Y pendiente negativa luciría así. Esto es Y igual a mx más b, pendiente negativa. ¿Listo? Quedaría entonces así, ¿de acuerdo? Y eso es, pues, así generó la recta del yo. Y bueno, y finalmente para que recuerden también, ¿qué pasa si nos dan 2 puntos y tenemos que hallar la ecuación de la recta? Tenemos que hallar la función lineal que representa la recta. Algo así, ¿no? Ya hemos trabajado con esto un poco, de hecho, pero, por ejemplo, podemos tener 2 punticos. Entonces, sean 2 punticos. Un puntico aquí, pongamos 2,5 y menos 1,0, por ejemplo, algo así, no sé. Halle la ecuación de la recta o halle la función lineal, la función lineal que grafica, cuya gráfica pasa por estos puntos, coloquemos, cuya gráfica pasa por estos 2 puntos, cuya gráfica pasa por estos puntos. ¿Listo? Entonces, eso podría ser también un ejemplo típico de parcial.
tenemos dos punticos en el plano cartesiano y nos piden hallar la función lineal cuya gráfica pues pasa por esos dos punticos que nos están dando. ¿Listo? Eso se puede hacer, de hecho en algún momento lo hemos hecho y quedaría más o menos así. Para poder desarrollar, para poder encontrar la función que corresponde a la recta que pasa por los dos puntos, nosotros tenemos que utilizar lo que conocemos como fórmula punto pendiente, ¿cierto? Fórmula punto pendiente nos indica o nos ayuda a encontrar la ecuación de la recta. ¿Listo? La fórmula punto pendiente nos ayuda a encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué dice la fórmula punto pendiente? Dice y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Eso dice la fórmula punto pendiente. Dice y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Aquí, ¿qué conocemos? Pues tenemos que saber que el punto x sub 0, y sub 0 es un punto sobre la recta y la m, por supuesto, es la pendiente de la recta. ¿Listo? Entonces, la pendiente de la recta ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener esa información para poder encontrar o para poder, mejor dicho, utilizar la fórmula punto pendiente. Tenemos que tener un punto sobre la recta y tenemos que tener la pendiente de la recta. Pues bueno, un punto sobre la recta lo tenemos, de hecho tenemos información de sobra, porque no solamente tenemos un punto sobre la recta, tenemos incluso dos puntos sobre la recta. Tenemos dos puntos sobre la recta, entonces ahí ya tenemos información de sobra. Este es un punto x1, y1 sobre la recta y este es un punto x sub 2, y sub 2 sobre la recta. Es decir, que para nuestro interés podemos utilizar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es suficiente para poder encontrar la ecuación de la recta y por tanto la función lineal. Entonces, cualquiera de los dos. X sub 0, Y sub 0 puede ser cualquiera de los dos. Puede ser, por ejemplo, este. Supongamos que sea este. Y ya no pasa nada. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Y ahora, entonces ya tengo el punto sobre la recta. Ya tengo, pues, la primera información que pedían que era esto, ¿no? Necesitaba un punto sobre la recta, listo, ya tengo. De hecho, tengo dos puntos sobre la recta. Entonces, esta información la tengo. La otra información que tengo que tener es el valor de la pendiente, ¿vale? Ese tampoco lo tengo. No tengo el valor de la pendiente. Entonces, yo recuerdo cuál es la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente es muy sencilla. M es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Esa es la pendiente de la recta. Por tanto, yo puedo utilizar esa pendiente de la recta, ¿vale? Encontrar y calcular, pues, la pendiente exactamente de mi recta y bueno, con eso ya tendría toda la información para utilizar punto pendiente. Entonces, lo voy a hacer. Entonces, quedaría así. Pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y sub 2 es 0 menos y sub 1, pero y sub 1 es 5. ¿Listo? Y sub 2 es 0 y y sub 1 es 5. Sobre x sub 2 menos x sub 1, que es 2. Entonces me quedaría así. Menos 0 menos 5 sobre menos 1 menos 2. Entonces hago la cuenta. Menos 5 sobre menos 1 menos 2 menos 3. Y finalmente menos con menos de arriba con menos de abajo. Entonces quedaría 5 tercios positivos, ¿cierto? Se cancela el menos y el menos o menos por menos más. Quiere decir que estoy calculando la pendiente. La pendiente me está dando 5 tercios. ¿Listo? Con esto, Bueno, ¿sí? una pregunta. Ajá. Sí, y si solamente nos dieran un solo punto. Bueno, necesitamos para encontrar la recta siempre esas dos informaciones, ¿vale? Si tenemos solamente una información o podemos sacar solamente una información de estas, no es suficiente para hallar la ecuación de la recta, ¿vale? En algún caso, por ejemplo, en algún ejercicio te pueden decir un solo punto
pero te dan la pendiente, ¿vale? Te dicen, por ejemplo, la recta que pase por el punto 2,5, te dan el punto, y te dicen cuya pendiente es 3. Entonces, ya te están dando la pendiente y eso pues libera que solamente necesites un solo puntico, como establece la fórmula punto pendiente. En nuestro caso, no conocíamos la pendiente, no sabíamos cuánto es la pendiente, ¿vale? Nosotros teníamos, era 2 puntos sobre la recta, entonces teníamos una información de un punto adicional. Pero utilizamos ese punto adicional para, con la ayuda de la pendiente, de la fórmula para la pendiente, pues calcular la pendiente. Mira que ahora sí tengo la pendiente, es 5/3. Y tengo la información de un punto, bueno, no solamente de un punto, tengo la información de 2 puntos sobre la recta. Entonces, ahora sí puedo calcular la fórmula punto pendiente, ¿listo? Pero si solamente conozco un punto y no conozco la pendiente, estoy muerto porque no es información suficiente para, eh, para calcular la ecuación de la recta, ¿vale? No es suficiente. Necesitas conocer un punto y necesitas conocer la pendiente obligatoriamente. De tal manera entonces que nuestra fórmula punto pendiente ya la podemos utilizar ahora sí. Sería así, ¿no? La copio acá otra vez. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. ¿Listo? Y menos y sub 0. Un punto sobre la recta. Lo tenemos. Nosotros dijimos cualquiera de los dos nos sirve. Incluso dijimos que íbamos a tomar el primero, el que es 2,5. Entonces, y sub 0 vale 5. O sea que aquí es y menos 5 igual a la pendiente, la acabamos de calcular, es 5/3, ¿cierto? Hasta aquí por x menos x sub 0, pero x sub 0 lo tenemos, está acá arriba. Si y sub 0 era 5, x sub 0 es 2, entonces 2 aquí. ¿Listo? Y calculamos, o bueno, simplificamos esto un poquito. Lo primero que voy a hacer es una ley distributiva aquí que me permita quitar ese paréntesis. ¿Vale? Voy a quitar ese paréntesis ahí. Y luego paso ese 5 que está restando, lo paso acá a sumar. Entonces voy a hacer los dos pasitos de ahí. ¿Listo? ¿Qué haría entonces así? Y es igual a 5/3 por x es 5/3 de x. 5/3 por menos 2 es menos 10/3. Y el 5 lo paso a sumar a la derecha. Finalmente, para poder simplificar esto, pues entonces sumo el menos 10/3 y el 5 porque son términos semejantes, ¿no? No tienen x ninguno de los dos, entonces los puedo sumar. Menos 10/3 más 5, de hecho me da 5/3. Si lo hago en la calculadora, eso me da 5/3 y me quedaría entonces así. Y si no lo puedo hacer en la calculadora, lo hago partecito, ¿vale? Por ejemplo, menos 10/3 más 5, completo el 5 con un hito ahí y hago la suma acá. Recuerden ustedes que multiplico denominadores, ¿no? 3 por 1, 3. Menos 10 por 1, menos 10. Multiplico en cruz, o en X, pues. Menos 10 por 1 da menos 10. 5 por 3, 15. Y 15 menos 10 es 5 sobre 3, que está en el denominador. O sea que esto es 5/3. ¿Listo? Y ahí ya está. Calculé entonces la ecuación de la recta que buscaba. ¿Listo? Y por tanto, pues yo ya puedo deducir oficialmente cuál es la función lineal cuya gráfica pasa por esos 2 puntos. Mi respuesta entonces sería f de x igual a 5/3 de x más 5/3. Esa es la función lineal cuya gráfica pasa por los 2 puntos que me están dando. ¿Qué era lo que me estaba pidiendo, no? Halle la función lineal. Entonces, aquí la estoy colocando. Esta es la función lineal cuya gráfica pasa por esos 2 puntos que me están dando. ¿Listo? Entonces, aquí pues es donde se va mezclando ya todo, aquí donde se va ya utilizando todas las herramientas que hemos ido adquiriendo. Y miren que en este caso en particular, pues estamos utilizando una herramienta básica como esta de la fórmula punto pendiente para establecer pues una función lineal. Y bueno, recordando pues eso, ¿no? La fórmula punto pendiente pues se llama así porque exactamente eso es lo que pide para
poder graficar o poder encontrar la ecuación lineal, pues, de una recta, ¿no? Necesita un punto y necesita la pendiente. Entonces necesita esas dos informaciones, un punto y la pendiente. Si nos hace falta una de esas informaciones, si no tenemos manera de adquirirla, pues nada que hacer. No podemos utilizar fórmula punto pendiente. ¿Listo? Entonces, eso pues quedaría ahí. ¿Preguntas, muchachos, dudas? ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿cuál es la imagen? Ok, muy bien. Vamos para allá entonces. ¿Listo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos sobre funciones, yo les comenté que habían dos conjunticos, a uno lo que llamamos dominio y al otro codominio. ¿Listo? Otro codominio. Entonces, devolviéndonos pues al principio de la clase. ¿Listo? Ahora bien, vamos a introducir ese nuevo término que se llama imagen o también le dicen rango. ¿Listo? Entonces, el dominio nosotros lo miramos en el conjunto de partida, es decir, en el conjunto A. En el conjunto donde arranca la función, ese es el dominio, ¿cierto? Y el conjunto donde llega la función es el codominio. Por tanto, por eso pusimos nosotros que A es el dominio y que B es el codominio. ¿Listo? Hasta ahí pues estaba todo sencillo, hasta ahí estaba todo fácil. Pero resulta que hay un conjunto adicional, que es el conjunto que la compañera dice, el conjunto de la imagen o el rango, también le dicen así, ¿listo? También le dicen la imagen o el rango. Entonces, présteme la atención cómo es lo de la imagen o el rango. Entonces, miren, el rango de una función o la imagen de una función son los elementos del codominio, son los que están acá en el conjunto B, son los que están acá metidos, son los elementos del codominio que están ocupados, es decir, son los elementos del codominio que son imagen de alguien en el dominio, ¿vale? Son los elementos en el codominio que tienen alguna relación con alguien del dominio. Entonces, si son los elementos del codominio, pues estamos hablando de ese conjunto B, ¿cierto? Ya lo dijimos. Son los elementos de aquí que tienen relación con alguno del conjunto A. Entonces, comencemos a verificar cuáles tienen relación. Por supuesto, el 3 tiene relación, está relacionado con el 1. El 7 no tiene relación con ninguno del dominio. Miren, el 7 no está relacionado con ninguno. El 9 sí está relacionado, de hecho, con 2, con A y con el 2. ¿Listo? Triangulito tampoco está relacionado con ninguno del dominio. No hay ninguna flechita que lo señale a él. ¿Listo? Bolita sí está relacionado, estrellita también, signo de admiración también y signo de pregunta también. Quiere decir que esos elementos que están viendo ustedes en amarillo en el codominio, en el lado derecho, son aquellos elementos que están relacionados con alguien del dominio. ¿Listo? Y bueno, ese es lo que conocemos como imagen o rango. Entonces, en algunos libros pueden encontrarlo así, como rango de F, ¿vale? En otros pueden encontrarlos así como IMDF, como imagen de F, rango de F, pero significa exactamente lo mismo, ¿vale? Son aquellos elementos del codominio que están ocupados, que son imagen de alguno en el dominio, ¿listo? Aquí sería el 3, el 9, la circunferencia, ¿cierto? La estrellita, signo de admiración y signo de pregunta, ¿listo? Esos serían, pues, el rango o la imagen de esa función original general que pusimos en el ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos, ¿listo? Ese sería el rango. Miren que en el rango no está ni siquiera el 7, ni está ni siquiera triangulito tampoco, ¿vale? No están esos dos elementos, está simplemente los otros que están ocupados, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería en general la imagen de una función. Ahora sí, vamos a donde tenemos que ir, quiere decir hacia funciones reales. ¿Cómo identificamos el dominio en funciones reales? Bueno, ¿y cómo identificamos el codominio? ¿Cómo identificamos el rango? ¿Listo? Quiero comentarles que cuando hacemos el paso hacia funciones reales,
la cosa se complica, porque muchas veces la imagen no es tan fácil de visualizar. La imagen muchas veces no es tan sencilla de visualizar. Cuando nosotros generamos una gráfica, voy a mirar nuestra gráfica en Desmos, aquí, voy a borrar algunas de estas, me perdonan, voy a borrar esta, voy a borrar varias de estas. ¿Listo? Cuando ustedes van y visualizan una gráfica, vamos a hacerla primero acá mejor para que entendamos bien la situación. Nosotros estamos en un plano cartesiano, ¿cierto? Cuando vamos a hacer una gráfica, aquí está X, aquí está Y, ¿listo? Entonces, lo que quiero decirles es que cuando queremos leer una gráfica, entonces, en el eje X, en este eje horizontal, aquí vamos a encontrar nuestro dominio, ¿listo? En este eje horizontal vamos a encontrar nuestro dominio. Aquí es el dominio, ¿de acuerdo? Y el eje vertical corresponde al rango de la función o a la imagen de la función. Aquí en este eje vertical, nosotros vamos a encontrar el rango de la función. Aquí vamos a encontrar el rango de la función. ¿Listo? Entonces, aquí será el rango o imagen. ¿De acuerdo? Entonces, así lo vamos a poder leer. En el eje X nosotros encontramos el rango y en el eje Y nosotros encontramos, en el eje X nosotros encontramos el dominio y en el eje X encontramos el rango. Vamos a colocar ahora sí un ejemplo, ¿listo? Vamos a colocar un ejemplito aquí y vamos a identificar pues cómo es que está actuando todo esto para poder pues tener este tema claro. Como les dije, el tema de funciones es, si no el tema más importante de todos, es un tema fundamental en matemáticas, ¿listo? Es donde se cimienta todo lo del cálculo. De hecho, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5, aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listo? Ahí está. Voy entonces a graficar una función. Entonces, miren, voy a graficar una función aquí así. Y listo. Esa podría representar la gráfica de una función. Por supuesto, no es una función lineal, es una función más complicada que la función lineal, pero asumamos que tenemos la gráfica de esa función y que, bueno, nos piden identificar cuál es el dominio de f, esta es la función f, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de función f? Entonces, nos piden identificar eso. El rango, pues, es la imagen, ¿no? Entonces, nos piden identificar esos componentes. Entonces, ya les decía, para averiguar cuál es el dominio, pues yo tengo que verificar en el eje X, ¿vale? Tengo que verificar en el eje X desde dónde hasta dónde en el eje X existe la función. Voy viendo en el eje X desde dónde hasta dónde existe. Y en este caso particular, yo observo que esta función que pintamos aquí, miren, comienza a existir a partir de menos 4 en el eje X. Comienza a partir de aquí. Y en todo esto, si yo leo de izquierda a derecha, ¿sí? Si yo leo de izquierda a derecha esta imagen, en todo esto siempre voy encontrando función. Todo esto hay función, todo esto hay función, todo esto hay función. Miren que en todo esto existe la función en el eje X hasta aquí. ¿Listo? En esa zona amarilla que yo estoy dibujando ahí, pues es donde estoy encontrando mi dominio de la función, ¿vale? Entonces, yo el dominio lo estudio sobre el eje X. Por tanto, yo puedo concluir que mi dominio está entre menos 4 y entre 3 positivo. Aquí va a estar mi dominio. ¿Cómo sé si el intervalo que está el dominio desde menos 4 hasta 3 es cerrado o es abierto o es semiabierto o es semicerrado? Simplemente por los extremitos de la función, ¿no?
Miren que aquí el extremo izquierdo, que es este de acá, la bolita está pintada, ¿cierto? La funcioncita está rellena ahí. Significa que ese puntico sí entra en la función, ¿vale? Significa que el punto x igual a menos 4 sí entra en la función. Por tanto, entonces acá será cerrado en menos 4, ¿vale? Ese puntico sí entra en la función. Mientras que el punto 3, que es el puntico de acá, en x igual a 3, ese puntico está abierto. Ahí no está pintadito. Significa que x igual a 3 no entra en la función. Por tanto, entonces, coloco acá abierto. Y así pues puedo identificar el dominio de esa función mirando la gráfica de esa funcioncita, ¿listo? El dominio yo lo visualizo, lo puedo establecer mirando el eje X, ¿listo? El dominio lo miro mirando, lo miro analizando el eje X. Y el rango, por otra parte, yo lo analizo o lo miro, pues, haciendo un análisis del eje Y. El rango lo puedo sacar si estudio el eje Y. En mi caso particular, esta función que nosotros hicimos, ¿desde dónde hasta dónde existe en el eje Y? Pues bueno, en esta función que hicimos, nuestra función existe desde aquí en el eje Y, ¿cierto? Hasta aquí en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en el eje Y, antes de menos 2, es decir, en la zona de acá abajo, antes de menos 2, en esa zona de acá abajo, antes de menos 2 no hay función, no hay nada ahí. Antes del menos 2 no hay absolutamente nada, ¿listo? Lo mismo pasa después del 3, que esta zona de por acá arriba, después del 3 no hay absolutamente nada. Entonces significa que mi rango va a estar entre menos 2 y 3 porque es la zona en el eje Y donde hay función, donde existe la función, ¿vale? Entonces, quedaría así, desde menos 2 hasta 3, por supuesto. Ese sería el rango o la imagen de esa función. Ahora la pregunta es si es cerrado o abierto, ¿no? Pues simplemente miro si la función llega hasta menos 2 y si llega hasta menos 3. En este caso sí, miren, llega hasta menos 2 y también llega hasta menos 3. Entonces, efectivamente, sería cerrado en menos 2 y cerrado en menos 3, ¿vale? Entonces, eso sería gráficamente cómo lo visualizo. ¿Listo? De todas maneras, que quede claro, pues, de todas maneras que quiero que entiendan que ese análisis que hemos hecho es un análisis bastante gráfico, ¿no? Es un análisis bastante gráfico. Y lo que pasa es lo siguiente. Calcular el rango de una función, no es una tarea fácil, ¿vale? Sobre todo el rango. El dominio a veces puede resultar ser un poquito más fácil, pero calcular el rango de una función no es sencillo. Algunas veces puede resultar hasta imposible calcular el rango. Yo puedo encontrar o puedo obtener en algún momento funciones tan raras, tan complicadas, que calcular el rango sea prácticamente imposible. ¿Listo? Eso puede suceder, es bastante común. En las funciones que más o menos puedo visualizar y que más o menos puedo sacar el rango, pues no hay problema, lo saco y ya está, pero pueden haber funciones muy complicadas, ¿listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, pues de pronto nos encontramos una función así y no vamos a poder identificar el rango como tal. De tal manera que si nuestra función es una función lineal, pues en una función lineal se facilita bastante porque en una función lineal, f de x igual a mx más b, pues calcular el dominio y el rango es muy sencillito. En una función lineal no hay mayor problema. Este es el eje x, este es el eje y una función lineal ya saben que más o menos va a lucir así, ¿no? Va a lucir así más o menos, ¿vale? Eso podría ser una función lineal con pendiente positiva. De tal manera que si me preguntan a mí en el eje X, ¿desde dónde hasta dónde existe la función? Pues una función lineal no va a tener ningún problema. El dominio de esa función son todos los números reales. Una función lineal no está limitada como esta función que nosotros hicimos acá, que era desde menos 4 hasta 3.
Una función lineal no se cierra eso en el eje X, sino que existe para cualquier valor de X. Quiere decir que a cualquier valor de X, sin importar si sea positivo, si sea negativo, sea cero, a cualquier valor de X, yo le puedo hacer ese proceso que me está diciendo la función lineal. Por eso era que yo la veía como un proceso. Yo le puedo hacer ese proceso, el proceso de multiplicarla por B y después multiplicarla por M y después sumarle B. Eso lo puedo hacer a cualquier número. Yo lo puedo multiplicar por M y sumarle B. Entonces, en una función lineal no hay problema con respecto al dominio. De hecho, tampoco lo hay con respecto a la imagen o rango. El rango de una función lineal también son todos los reales. Si yo me fijo en el eje Y, desde dónde hasta dónde vive la función en el eje Y, pues resulta que esa línea recta que he graficado siempre va a seguir bajando y siempre va a seguir subiendo, ¿no? Va a estar desde menos infinito hasta más infinito. Esa recta que yo he graficado ahí siempre sigue bajando y siempre sigue subiendo por este lado de acá. Significa entonces que no hay un límite, así como en nuestro ejemplo anterior, que estábamos limitados desde menos 2 hasta 3 en el rango. Aquí en las funciones lineales no existe tal cosa. Una función lineal también tiene como rango todos los reales. Entonces una función lineal pues es especial. El dominio de la función lineal son todos los reales y el rango de la función lineal también son todos los reales. ¿Listo? Profe, ¿Sí? una pregunta. La función que dibujó usted, que graficó ahí la anterior, ¿qué tipo de función es? Bueno, esta función en particular yo la hice como primero se me ocurrió, ¿vale? Como primero se me ocurrió ahí. Pero más o menos por la formita que va dando ahí en ese pedacito, pues podría tratarse bien de una función polinomial más parece. ¿Listo? Miren que ustedes funciones van a encontrar funciones con unas gráficas extremadamente raras. Por ejemplo, las funciones racionales, ya de por sí funciones racionales tienen gráficas raras. Coloquemos una función racional. Una función racional es una función que tiene polinomio arriba y polinomio abajo. Por ejemplo, algo así. X a la 2 más 3x menos 5, por ejemplo, sobre x a la 3 más x más x a la 2 menos 2x más 1. Voy a colocar esa, ¿listo? La primera que se me ocurrió, no la pensé, no la analicé, simplemente se me ocurrió ahí. Voy a ponerla a graficar esa función, x cuadrado más 3x menos 5. Entonces, coloquémosla aquí, x cuadrado más 3x menos 5 en el numerador, ¿listo? Y en el denominador es x a la 3 más x cuadrado menos 2x más 1. Menos 2x cuadrado, creo que era. Hasta me olvidé. Menos x más x cuadrado menos 2x, ¿no? Aquí. Más x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Y más 1. Más 1. ¿Listo? Entonces, miren la gráfica que me da esa función racional. Le quito el zoom, ¿vale? Porque tenía bastante zoom. Y miren que es una gráfica mucho pues, más complicada que la función lineal que hemos visto hasta el momento. Una gráfica totalmente rara. Que si me preguntan a mí cuál es el rango de esa función, pues hay que comenzar a pensarlo, hay que comenzar a pensarlo. No va a ser tan fácil, como les decía. El rango, incluso en algunas funciones, puede resultar hasta imposible de calcular. ¿Listo? Y bueno, si me preguntan a mí el rango de esta función, pues así, a simple vista, aquí viendo la gráfica, me queda muy difícil de establecerlo, incluso porque miren que acá, aunque pareciera por el lado izquierdo de esta gráfica, miren, pareciera que como que está bien pegadita al eje, pues resulta que no está ni tan bien pegadita. Si yo le doy zoom, miren que se aleja del eje. Aquí está lejito del eje, entonces no es tan sencillo establecer cuál es el rango, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Hay funciones que es bastante complicado calcular el rango y el dominio de las funciones, incluso en algunas ocasiones también puede ser complicadito. ¿Listo? En algunas funciones uno puede calcular el dominio, pues digamos, de manera sencilla, de manera un poco práctica. Por ejemplo, algo así, miren. Por ejemplo, si yo le doy una función g
igual a, supongamos, una función también racional, supongamos así como que x cuadrado más 3x menos 5, pero pongamos en el denominador, por ejemplo, x menos 1, x más 2, x menos 3, ¿vale? Pongamos así, supongamos. ¿Listo? Eso lo podemos colocar acá, x menos 1 por x más 2 por x menos 3, lo puedo colocar acá, puedo eliminar esto y puedo colocar eso que dijimos ahí, x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Miren la gráfica que genera, es una gráfica muy complicada, mucho más incluso que la anterior. Miren que aquí hasta se devuelve, hace muchas cosas ahí. El rango, así a simple vista, puede ser muy difícil, incluso hasta imposible de calcular. ¿Listo? Así, matemáticamente, si me dicen a mí, calcula el rango de esa función g, yo lo veo bastante complicado. De pronto hasta imposible calcular el rango, así. Pero el dominio puede ser un poco más fácil de calcular. ¿De acuerdo? El dominio puede ser un poco más sencillo de calcular, porque lo que yo debo hacer es un análisis de cuáles son los problemas que puede tener la función. Es decir, tengo que hacer un análisis de qué valores de x no se puede tomar, de qué valores de x no se puede tomar en la función. Y en este caso, miren por ejemplo esto. En este caso, nuestra función g corresponde pues a lo que decíamos, una función racional cuyo denominador es este, ¿cierto? Cuyo denominador es x menos 1 por x más 2 por x menos 3. ¿Listo? Y lo que yo tengo conocimiento es que para que una función, o mejor dicho, para que algo que tenga un denominador pueda tener sentido, pues el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿cierto? Yo siempre voy a tener problemas cuando el denominador es cero. Yo siempre tengo problemas cuando el denominador se hace cero. Y efectivamente, pues, ese es el problema que tiene esa función. Yo tengo que averiguar qué valores de x hacen que el denominador sea cero. ¿Listo? Porque sé que ahí es donde va a haber problemas. Entonces, por ejemplo, miren esto. Para que este término x menos 1 se haga cero, pues yo necesito, pasando el 1 a sumar, por supuesto que x sea igual a 1, ¿cierto? O sea que x igual a 1 es un punto problemático, digámosle, x igual a 1 es un punto problemático porque al evaluarlo en el denominador se hace cero el denominador, ¿listo? Por ejemplo, para que el segundo término, que es x más 2, se haga cero, pues yo necesito, pasando el 2 a restar, necesito que x sea igual a menos 2. Y para que el tercer término, x menos 3, sea igual a cero, pasando el 3 a sumar, me queda que x es 3. Quiere decir entonces que mis puntos problemáticos son estos, son x igual a 1, x igual a menos 2 y x igual a 3. Esos puntos verdes que he puesto ahí son aquellos puntos en el eje X donde voy a tener problemas, donde la función no puede estar definida ahí, ¿listo? No puede estar definida ahí porque el denominador se hace cero y bueno, siempre tengo problemas cuando el denominador se hace cero. Quiere decir que si me mandan a estudiar el dominio de esta función g, si me preguntan a mí en el parcial cuál es el dominio de esta función g, pues yo digo, bueno, son todos los reales, pero debo quitarle aquellos puntos problemáticos que son el 1, el menos 2 y el 3. ¿Listo? Entonces, mi dominio sería ese, en los reales quitándole esos puntos donde el denominador se anula y por tanto son puntos problemáticos, que es el punto 1, el punto menos 2 y el punto 3. Vamos a verificar si eso que hicimos fue correcto. ¿Listo? Vamos a verificar si eso que hicimos es correcto. Entonces, vamos a la gráfica que hicimos aquí en Desmos. Miren, aquí está la gráfica que hicimos. Y voy a hacer una línea recta horizontal en estos puntos para que vean que la función no toca esos puntos. Voy a hacer una línea recta horizontal en estos puntos. ¿Listo? En 1, en menos 2 y en 3. Entonces voy a colocar, miren, x igual a 1 me genera una línea recta horizontal. Bueno, lástima que me salió el mismo color. Voy a colocarla en otro color. Aquí está. ¿Listo? Miren esto. X igual a 1 es una línea recta horizontal que pasa por el punto 1, punto problemático,
el otro punto era ¿el qué? El 2, creo, el menos 2. Entonces coloco x igual a menos 2, ¿vale? Aquí está, menos 2, menos 3, no, menos 2, aquí está. ¿Listo? Y el otro punto es x igual a 3. X igual a 3. ¿Listo? He generado 3 líneas rectas horizontales, solo para que veamos que la función no toca, no se mete con los puntos problemas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, la línea recta x igual a 1, es la negra. Es esta línea negra de aquí. La función, que es la gráfica morada, se acerca, pero no la toca. Miren, se acerca. Si yo le doy zoom, se nota que están lejitos, se nota que están cerquita, pero no se tocan, miren. La gráfica no toca, la gráfica morada, por supuesto, no toca a la recta negra, que es la recta problemática. Es la recta en el eje X, donde dijimos que va a haber problemas en X igual a 1, ¿cierto? Entonces, miren que efectivamente, pues así está pasando. Y ni siquiera por el otro lado, miren que en el otro lado también se acerca, pero no toca a la recta vertical negra. Se acerca nomás, se acerca infinitamente, está muy cerquita, pero no la toca. Entonces, significa que efectivamente la gráfica morada, que es la gráfica de la función original, no se mete con ese punto x igual a menos 1. No pasa por ahí. ¿Listo? Por tanto, ese punto no está en el dominio de la función. Lo mismo pasa con la otra. Miren, con la de menos 2, que es la roja. Entonces, esta de menos 2, que es la roja, la función morada se acerca a esa recta vertical que está ahí, pero no la atraviesa, no pasa por ahí, no la atraviesa. Quiere decir que ese punto menos 2 no está en el dominio de la función. Ahí en ese punto, en esa recta vertical, no pasa la función. Se acerca, pero no la toca. Miren, aquí le hago zoom y ya quedan otra vez lejos. Entonces, efectivamente, me está corroborando que ese punto menos 2 es un punto problemático para la función y que por tanto no puede estar en el dominio. Y por supuesto, x igual a 3, que en la recta azul, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se acerca a la función morada, pero no atraviesa ese puntico ahí. Significa que sí. Los problemas que tiene esta función que pusimos nosotros, pues básicamente provienen del denominador, de que se anule el denominador. Y por tanto, en el dominio nosotros tenemos que tomar todos los reales y quitar aquellos que causan problemas, ¿vale? Que causan problemas. Algo así, como que en general pudiese ser así, algo así, miren. Si yo tengo en general una función así, pongamos así, f de x igual a p de x sobre q de x, ¿vale? Donde p de x y q de x son polinomios, así justamente como los acabamos de tratar ahorita, entonces yo podría decir que en general el dominio de esa función serían todos los reales quitándole aquellos valores de x tales que al evaluarlos en el denominador se hacen cero. ¿Listo? Tales que al evaluarlos en el denominador se hacen cero. Es decir, quito los puntos problemáticos. Y eso sería en general el dominio de esa función racional. Pero bueno, hicimos ese ejemplito de función racional. Y como ustedes pueden ver, gráficas de funciones pueden salir muy raras, ¿vale? Pueden salir muy raras. Aquí está. Pueden salir muy raras las gráficas de funciones. Y ya tenemos esta gráfica que es bastante extraña. Y miren que mucho más complicada que la que nosotros hicimos acá originalmente. Para su parcial todavía no van a entrar a gráficas tan complicadas como las que hicimos acá, ¿cierto? No van a entrar tan gráficas tan complicadas como las que hicimos acá. Pero era simplemente para que entendieran que, bueno, hay que tener cuidado, ¿listo? Hay que tener cuidado con las gráficas de funciones. Y para que entendieran que eh, el dominio está representado sobre el eje horizontal, ¿listo? Que el dominio está representado sobre el eje horizontal y que la imagen o el rango está representado sobre el eje vertical. De tal manera que si en su examen les preguntan dominio o rango, pues, y ustedes tienen dudas o quieren saber cuál es, pues una manera, digamos, un truquito sería como que venir
colocar en Desmos la función, graficarla y a partir de la gráfica poder establecer cuál es el dominio o cuál es el rango. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, como que x cuadrado, si les dieran a ustedes la función x cuadrado, por ejemplo, menos 4x más 2, por ejemplo, algo así. ¿Listo? Ujú. ¿Vale? Si les dijeran a ustedes esa función, x cuadrado menos 4x más 2, y les preguntaran en el parcial, por ejemplo, esto es cierto, f de x igual a x cuadrado menos 4x más 2, ¿listo? Y si en el parcial, por ejemplo, les preguntan cuál es el dominio y cuál es el rango o cuál es la imagen de esa función, rango e imagen es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues un truquito para venir y visualizar fácilmente eso es pues hacer la gráfica de esa función. Entonces vienen a Desmos y hacen la gráfica de la función. ¿Listo? Aquí está la gráfica de esta función. Entonces, aquí le voy a tomar un pantallazo simplemente como para que quede aquí claro. Entonces quedaría algo así. Miren. Copio aquí. Vamos por acá. Entonces tomo el pantallazo. Aquí está. Miren. Esa es la gráfica de esa función. Y entonces yo estudio cuál es el dominio y cuál es el rango. Recordando entonces que el dominio yo lo miro, yo lo establezco mirando el eje X, ¿cierto? Y el rango yo lo establezco mirando el eje Y. ¿Listo? Entonces, la función es x al cuadrado menos 4x más 2. Bueno, también me puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué valores de x son problemáticos? Es decir, me puedo preguntar, por ejemplo, ¿a qué valor de x yo no le puedo hacer ese proceso de elevarlo al cuadrado, luego restarlo con menos 4x, luego sumarle 2? Y bueno, analíticamente yo me doy cuenta que pues ese proceso de elevarlo al cuadrado y restarle 4x más 2, pues realmente no tiene ningún problema. Yo se lo puedo aplicar a cualquier valor de x, sin importar si es negativo, si es positivo o si es cero, ¿vale? Yo se lo puedo aplicar a cualquiera. Entonces, es una manera también de identificar que con el dominio no voy a tener problema. Como a cualquier número yo le puedo hacer ese proceso, pues digamos que mi intuición me dice que el dominio van a ser todo el conjunto de los números reales, que con ninguno voy a tener problemas pues con eso, ¿vale? Entonces, eso sería como un análisis, digamos, intuitivo de la situación. Y por supuesto que en la gráfica yo lo puedo corroborar. Miren, en el eje X, la función existe para cualquier valor del eje X, ¿vale? No tiene problema en ningún punto del eje X, no hay ninguna zona en donde ocurra, pues lo que estaba antes ocurriendo como con esta función que hicimos acá, ¿no? Que hubiese una zona donde la función se cortara en el eje X, ¿no? En este punto, nada, no pasa nada. Simplemente la función sigue subiendo acá, sigue subiendo por el lado izquierdo, pero no pasa absolutamente nada. Quiere decir que efectivamente, gráficamente, también puedo visualizar que el dominio son todos los reales. El rango, por su parte, lo miro sobre el eje Y y observo desde dónde comienza a existir la función en el eje Y observo que es desde menos 2, miren, desde menos 2 hacia arriba, la función existe en el eje Y y sigue subiendo pues infinitamente, ¿vale? Entonces esto me está indicando que el rango de esa función va a ser desde 2 hasta más infinito, ¿listo? Es desde menos 2 que existe la función hasta más infinito. Comienza a subir y bueno, hasta el infinito positivo. Significa entonces que gráficamente yo lo puedo visualizar así, ¿listo? Sería como un truquito ahí. Si nos preguntan dominios y rangos, pues bueno, una primera idea o una idea pues viable para resolver ese ejercicio es pues haciendo por supuesto la gráfica de esa función y teniendo en cuenta dónde miramos el dominio, dónde miramos la imagen o el rango de esa función. ¿Listo? Preguntas muchachos, dudas hasta ahí, ¿está claro? ¿Está bien? Bueno, entonces, no se olviden, en general,
en general. Miren lo que tenemos en general. Si nuestra función es una función constante, f de x igual a una constante k, el dominio de esas funciones constantes, el dominio son todos los reales, pero el rango o la imagen es solamente la constante. ¿Listo? Las funciones constantes en el eje Y solamente viven en el valor de la constante, ni para arriba ni para abajo, solamente en el valor de la constante. ¿Listo? Por supuesto que eso se visualiza perfectamente en la gráfica de la función constante que ya la hicimos, ¿no? Aquí está. Miren, la función constante 2 en el eje Y solamente vive aquí en el punto Y igual a 2. Se distribuye por todo el punto Y igual a 2. No hay nada más ni para arriba ni para abajo. Por eso es que le digo que en las funciones constantes, pues el rango es las constantes como tal. ¿Listo? En las funciones lineales, f de x igual a mx más b, bueno, en general siempre podemos decir que el dominio de las funciones lineales son todos los reales y el rango de las funciones lineales o la imagen de las funciones lineales también son todos los reales. ¿Listo? Eso también son todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues nosotros establecimos, pues, o establecemos, pues, qué dominio y qué rango tienen las funciones lineales. Ahora bien, hay unas funciones tan complicaditas, digamos, tan extrañas, que ni siquiera podemos tener una sola expresión para, pues, poder escribir la función como tal, sino que necesitamos colocarla a trozos. Y eso se llaman funciones definidas a trozos. Esas funciones lo que hacen es decirme, de tal pedazo a tal pedazo la función vale tanto, de tal pedazo a tal otro pedazo la función vale otra cosa y así. Por ejemplo, algo así, miren, algo así. Un ejemplo muy sencillo podría ser algo así. F de x, por ejemplo, algo así, 3x más 1, si x es menor o igual que 3, por ejemplo, y que valga menos 2x más 3, si x está entre 3 y 10, ¿vale? Entre 3 y 10. Por ejemplo, algo así. Eso es un ejemplo de una función definida a trozos. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó con esa función definida a trozos? Pues lo que pasa es tan sencillo, pues es que no puede conciliar la función una sola expresión para la función. No hay manera de conciliar solamente una expresión para la función. Entonces, la única manera de representar matemáticamente esa función es partirla en trocitos. Me está diciendo que para los x menores que 3, pues la función lo que vale es esto. Y para los x entre 3 y 10, los x mayores que 3 y menores o iguales que 10, la función lo que vale es esto. Me está diciendo entonces cuánto vale en cada trocito. ¿Listo? Y eso pues es una función definida a trozos. Y cuando uno va a dibujar una función pues definida a trozos, le va a generar a uno pues es así. Una función pues justamente como su nombre lo indica, partida en pedacitos. ¿Listo? Como una especie de Frankenstein, digamos, de pedacitos de función. ¿Listo? Una función definida a trozos podría lucir algo así, por ejemplo. Una función definida a trozos podría, una función definida a trozos podría lucir de pronto algo así, por ejemplo. Vamos a colocar aquí X, Y por acá, ¿listo? Los números de siempre. 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Listo? Entonces, una función definida a trozos podría lucir algo así, miren. Podría ser, por ejemplo, que aquí sea constante, por ejemplo, así, ¿vale? Por ejemplo, aquí puede ser lineal. A ver, aquí sí, listo. Por ejemplo, aquí puede ser lineal, por ejemplo, puede ser así, aquí, ¿listo? Por ejemplo, aquí puede ser constante entre menos 1 y 0.
algo así. ¿Listo? Aquí puede ser lineal otra vez. Ahí, por ejemplo, puede ser lineal, pues asumiendo que esa línea está rectica, ¿cierto? A mí me queda difícil hacer la rectica aquí. Aquí puede ser otra vez constante, supongamos, y aquí puede ser otra vez lineal, ¿vale? Así podría lucir más o menos, pues, una función definida a trozos, ¿listo? Como ustedes pueden, pues como ustedes pueden ver, simplemente es como una especie de Frankenstein, de retacitos de otras funciones, ¿no? De otras funciones. Aquí he puesto pues varios tipos de funciones, por aquí es constante, por aquí es constante, por aquí es constante, acá son lineales. Y en este caso particular de esta función definida a trozos, pues yo no sé cuánto es el valor exacto, ¿cierto? No sé cómo sería que la planteo pues exactamente, ¿vale? No sé cómo sería que la planteamos exactamente. Seguramente haciendo algunos cálculos se podría sacar pues exactamente la función, pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es averiguar cuál es el dominio y cuál es el rango de esa función exactamente, pues, con la gráfica de estos trocitos, ¿listo? Incluso, aquí pues yo los hice junticos todos, pero incluso puede pasar que ni siquiera se peguen los trocitos bien. Por ejemplo, que el trocito aquí termina aquí y que siga por acá, por ejemplo. Podría suceder también eso. ¿Listo? Que siga por acá, por ejemplo. Podría suceder también eso, ¿vale? Entonces, ni siquiera los trocitos tienen que pegar exactamente, ¿vale? Puede ser que hayan trocitos, ya difícil hacerlo con esto acá, a ver si puedo. Puede ser que hayan trocitos así, que no peguen bien y que, bueno, pegue por acá arriba. ¿Listo? Eso también podría pasar, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, lo mismo, no sé cuánto es la función exactamente, es decir, no sé el valor explícito de la función, pero investigando un poquito de la gráfica, pues sí puedo sacar cuál es el dominio y cuál es el rango de esa función. Observemos qué pasa con el dominio de esa función. ¿Listo? Dominio de mi función f y el rango de mi función f. Entonces, recuerden siempre, dominio yo lo miro sobre el eje X. ¿Desde dónde hasta dónde existe en el eje X mi función, cierto? Resulta que si yo analizo eso, mi función en el eje X existe desde -4 hasta 4, ¿cierto? Está definida entre -4 y 4. Y a pesar de que en el punto x igual a 2, que es en esta zona de aquí, hay un salto en la función, resulta pues que aquí aquí, listo. Resulta que aquí pues la bolita está con color, ¿cierto? Significa que sí entra ese puntico ahí. Por tanto, entonces, realmente hay continuidad en este valorcito desde -4 hasta 4 el dominio. ¿Listo? Entonces, el dominio de esta función sería desde -4 hasta 4. Lo mismo puedo hacer análisis del rango de la función. Y el rango, recuerden que lo mido sobre el eje Y, ¿cierto? Y yo observo que en el eje Y mi función existe a partir, mirándola desde abajo hacia arriba, a partir de -2 existe la función y, bueno, voy subiendo, en todo esto existe función, existe función, existe función y llega hasta 4, ¿listo? Y llega hasta 4. En esa zona que está en verde es la zona donde existe la función. Quiere decir que mi función está encerrada entre estas dos líneas verdes que estoy haciendo. Entre esta zona que estoy pintando verde, ahí existe la función. Eso es lo que pasa. Entonces, sí, exactamente. Mi rango de la función va a estar entre -2 y 4. ¿Listo? Y ahí pues puedo sacar el dominio y el rango de esa función. Y lo importante es que aquí ni siquiera sé cuánto vale la función exactamente, ni siquiera cuál es la expresión de la función. Como les dije, seguramente haciendo algo de matemáticas, seguramente podríamos sacar la expresión, pero ni siquiera hay que necesidad de saberla para encontrar el dominio y el rango de esa función. Simplemente con la gráfica es más que suficiente para enterarnos cuál es el dominio y cuál es la imagen o rango de esa función. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí?
Bueno, Me parece que está parece claro. listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Espero de verdad que les vaya muy bien en el parcial. La próxima semana, el lunes. Perdón, mentira, creo que esta semana nomás tenemos clase, ¿no? Si no estoy mal. Sí, la otra semana ya es 20. Creo que el viernes, si no estoy mal, se sale a receso y ya se vuelve en enero, si no estoy mal, ¿cierto? Creo que volvemos como el 10 de enero, 12 de enero tal vez. Bueno, entonces, si no estoy mal, esta es la última clase que tenemos en este año, pues ya nos veríamos el otro año. Espero de verdad que les vaya muy bien en su parcial. Espero de verdad que tengan unas muy buenas fiestas ahora en estos días, pues en compañía de su familia. Cualquier cosa me escriben, muchachos, cualquier cosa estamos pendientes. Y como les dije, les voy a montar una tareita, ¿vale? Un par de punticos más para resolver y bueno, les puede ayudar para resolver el parcial. Ahora sí, ya teniendo en cuenta, teniendo claro todos los puntos del parcial, mejor dicho, todos los temas del parcial, pues entonces podemos colocar una tareita que les ayude para estudiar esos temitas. Una tarea muy sencilla, un par de punticos que les ayude pues a tener en cuenta esos temas. ¿Listo, muchachos? Nos vemos entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Muchas gracias, Que les vaya profe. muy Hasta bien. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, que les vaya muy bien, muchachos.